Hola, buenas noches, soy Milagros Leiva y esto es No Culpes a la Noche. Vamos a comenzar el programa, es 11:01, estamos en vivo en Canal N. Y bueno, la noticia del día es que el ministro Freddy Otárola lo anunció en su Twitter: la Corte Suprema admite extradición de Martín Belaúnde. Es un éxito del Ministerio de Justicia, dice Otárola. Lo que se ha anunciado es que, en efecto, la Corte Suprema ha aceptado el cuadernillo de extradición y por lo tanto este tiene que ser remitido a Bolivia. Quiero agradecer y felicitar al procurador público, se refiere al procurador Joel Segura, ¿no es cierto?, porque actuó con capacidad y autonomía. Muy bien, al Ministerio Público y al Poder Judicial, dice el ministro. Tuvo un contacto además aquí con Mávila Huertas en el noticiero de Canal N. Y el ministro dice: este cuadernillo tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. ¿Cuándo hay Consejo de Ministros? Creo que mañana, Mayra, no sé. Hay que confirmar esto. Lo haremos en la brevedad posible. Porque claro, el 21 de marzo, que ¿cuándo cae el 21 de marzo? Sábado, me parece. Sábado se supone que Belaúnde Locio está libre y puede caminar y salir del arresto domiciliario en el que está. Sí, cae sábado. Entonces, dice, va a ser trabajado en la brevedad posible, luego será remitido a Bolivia, en donde existen dos posibilidades: extradición o expulsión. Pero aquí está el tema, y esa es la noticia. ¿Cuál es el tema? Que el canciller Choquehuanca ha dicho que no lo pueden expulsar. ¿Tenemos el byte, me parece? ¿Sí? Sí, tenemos el byte de Choquehuanca, vamos a escuchar, y por eso hemos invitado al ex procurador y hoy congresista Omar Chajade, que es pues especialista en extradiciones. Él nos tiene que explicar este arroz con mango, porque en verdad nadie entiende. Y él hoy día nos va a dar una clase de cómo se puede entender esta noticia. Vamos a escuchar lo que dijo el canciller Choquehuanca en Bolivia. Tienen que retirar primero esta solicitud de detención preventiva. Está detenido, estamos esperando nosotros. Por un lado, que puedan formalizar, ¿no? Perú, porque nosotros hemos detenido. Perú lo que tiene que hacer es formalizar la extradición o levantar la extradición. Si Perú levanta la solicitud de detención preventiva con fines de extradición, ¿qué es lo que procede? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia resolverá la situación procesal. Nosotros esta decisión de negación, ¿no?, de la CONARE, ¿no?, en las dos instancias comunicamos a Migraciones y son las autoridades competentes, los del Ministerio de Gobierno, quienes tienen que tomar sus decisiones. Ya, pero yo no entiendo, porque, a ver, ayúdenme a entender todos ustedes en Twitter, porque él dice: si se levanta la extradición, si se formaliza la extradición. Bueno, el señor Chajade nos va a explicar, porque de verdad, al final, ¿qué va a pasar? Se supone que el cuaderno que hoy día ha sido aprobado todavía no ha llegado a Bolivia. Y entonces, claro, ¿cuál es la situación de Belaúnde? Y lo otro, Pérez Guadalupe ha dicho hoy día de que ya conversaron con un tercer país y el tercer país ha dicho que de ninguna manera van a aceptar a Belaúnde Locio. ¿A qué país se refiere Pérez Guadalupe? No lo he querido decir, pero varias posibilidades. Ecuador, porque Belaúnde Locio vivió en Ecuador, acuérdense, en un momento de su vida con su familia se fueron a Ecuador. A Venezuela, porque claro, se supone que Belaúnde Locio en un momento fue chavista, ¿no? Él estuvo en el entierro de Chávez. Si iría a Venezuela, no sé, tengo mis dudas con Venezuela, porque, bueno, por todo lo que está pasando en ese país. ¿Qué le queda o se quedaría en Bolivia? ¿O se iría a dónde? Porque tendría que moverse por acá nomás, ¿no? O se va a Malasia, donde su familia ha tenido operaciones. La verdad, vamos a tratar en extenso. Luego, lo que ha dicho hoy día la ministra Najara es que el gobierno va a cumplir los compromisos asumidos con la población de Andahuaylas. Y además ha pedido al Congreso aprobar el proyecto de ley que amplíe la cobertura de las tarifas sociales en el sector energético. Tenemos, ese es un resumen. Me parece muy bien que la ministra Najara esté preocupada por Andahuaylas, porque de verdad ahí tienen una verdadera olla de presión, ¿no?, que está en ebullición constante.
las caricaturas del día. Y luego le doy la bienvenida al señor Chejade. Esto es demasiado, tienen que ver, esto es demasiado, es la caricatura de Andrés Ederi. Me encanta Andrés, yo lo entrevisté hace poco. Luciana León, ¿no? ¿Te gusta la mansión Playboy? Sí, ¿a cuánto está? Le dice a Hugh Hefner. Porque acuérdense que Lucianita ha sido elegida dentro de las 10 más guapas y sexys políticas del mundo. Y claro, pues Hugh Hefner le quiere vender su casita porque Lucianita ahora resulta que compraba casas a los 20 años. Mayra, ¿con qué plata? Bueno, todo pareciera que era la plata del padre, pero claro, eso no está ni confirmado. Por otro lado, el hermano está metido en un liazo, ¿no? Ha pedido perdón, ha dicho que no se dio cuenta, no entiendo, le disparó a la ex pareja de su papá y ahora está metido en líos, pues, ¿no? Bueno, en fin, la familia León siempre enredándose sola, ¿no? La siguiente caricatura es demasiado también, miren, ahí está. Pero me maltratan a mí, me ponen primero ahí, ¿no? Una tremenda nariz roja, ¿no? No, pero Carlín en la República ha resumido muy bien, porque claro, Nadine, es que Nadine ya también doble discurso, ¿no? Escopeta de 2 cañones, sale y dice en su Twitter que cómo es posible, ha llamado la atención, ¿no? Públicamente a todos sus congresistas, que por el voto pues en contra de la unión civil, y dice, apostamos por una sociedad respetuosa de las diferencias, le dice a los periodistas, y luego se lee, ni se les ocurra apoyar la unión civil. ¿Y quién encabeza ahí la fila de los desquiciados, arrepentidos, avergonzados? El señor Chejade. Señor Chejade, ¿cómo está usted? Bueno, muy graciosa. Buenas noches, bienvenido. Me pone una nariz larga, bueno, sí, la nariz colorada, ¿no? Sí, está sudando usted, que bueno, nadie los tiene así, pues a ustedes en regla. Pero, ¿cómo está? Buenas noches, buenas noches, bienvenido al programa. Siempre disfruto las carlincaturas de Carlín. Es buenazo. Extraordinario, sí, porque con un gráfico te... No, resume todo, resume claro. todo, ¿no? Son muy buenos las caricaturas políticas. Pero no hubo ninguna orden, ni ninguna instrucción cada uno. Usted no fue, usted se hizo el enfermo. No, yo estaba con una licencia médica y me sentí mal. Ese día se sintió mal usted. Me sentí mal el día anterior y en el tópico del Congreso de la República me extendieron una licencia por un tema de salud, de verdad que era un tema, digamos, que tenía que estar en cama. Y una infección estomacal bastante severa. No sí. Comió bacalao, ¿no? Como Fujimori. Es que recuerdo. No, pero de verdad, estuve mal. Bueno, estuve casi 2 días en cama, 10 y medio. Oh. Y no pude participar del debate, me hubiera encantado. Y, yo no tengo ¿Y usted está a favor o en contra? Yo estoy a favor de la Unión Solidaria, lo he dicho públicamente. Y bueno, ya otro día hablamos. Otro día hablamos de ese asunto. Un debate de la Unión Solidaria, pero... Sí. Creo que Marta Chávez hizo un buen proyecto, ¿no? Hoy día Mauricio Fernandini le ha dicho una cosa muy importante a Marta Chávez en su Twitter, pero luego vamos a otro día hablamos, ¿cómo no? ¿Y usted acepta un debate también? Por favor. Ya, perfecto. Pero hablemos, por favor, del tema Belaúnde del Ocio. ¿Cómo no? Entonces, Lescano, porque podemos ver el tuit de Lescano y con esto vamos a arrancar el set de preguntas. Por supuesto, todos son bienvenidos aquí al programa a través de Twitter y Facebook a hacerle preguntas al congresista Chejade. Y Johnny Lescano dice, ministro de Justicia anuncia extradición, pero eso es proteger a Martín Belaúnde del Ocio y dilatar proceso. Haga expulsar a Martín Belaúnde del Ocio al Perú y no nos tome el pelo. Bueno, yo no lo entiendo, Alejandro. O sea, Bolivia es una chacra de nosotros, tampoco es así, ¿no? O sea, él está asumiendo que Bolivia es la chacra de Otárola. No sé, pero tampoco Bolivia, yo no quiero justificar, yo le tengo mucho aprecio a Johnny, ¿no? Pero tampoco puede ser Bolivia o cualquier otro país la chacra, o sea, que haga expulsar, tampoco es así. Tampoco es así, ¿no? Hay normas, ¿no? Hay formas jurídicas. Y por segunda vez he tratado de escuchar al canciller, y yo con todo respeto, boliviano Choquehuanca, y lo único que he quedado entendido es que no se entiende nada, ¿no es cierto? Eso creo que queda claro, ¿no? ¿Usted le entiende? No entiendo absolutamente nada, yo estoy más desconcertado aún, ¿no? que probablemente que tú, Milagros. Okay. ¿Cuál es el procedimiento? Él dice o se formaliza o se levanta la extradición, pero si se levanta la extradición... No, lo que él ha tratado de decir, quiero pensar que es eso, que si el Perú pide la extradición, ya no lo pueden expulsar a Martín Belaúnde de Bolivia, y eso no es así. ¿Por qué no se podría expulsar? ¿Por qué él piensa eso? Bueno, porque supuestamente va por una de las lógicas, o es extradición o es expulsión, pero eso corre por cuerdas separadas. O sea, no porque uno solicite la extradición como Estado peruano, la extradición activa va a anular
un procedimiento que es más rápido, que es la expulsión. Pero vamos por partes. Vamos por partes. El Ministerio de Justicia, a través de la Procuraduría Anticorrupción, hay que felicitar al Ministerio de Justicia y también a la Procuraduría, ha cumplido. Yo no tenía la noticia que tú has señalado públicamente. Yo hasta hace un par de horas que me entrevistó un medio de comunicación, tenía la noticia que todavía no había resuelto la Suprema Corte Peruana de Justicia, que ya hace un mes o poco más de un mes lo rechazó en los cuadernillos de extradición y ahora aparentemente lo ha aceptado. Pero el trabajo, la obligación, el deber legal de la Procuraduría y del Estado peruano es solicitar la extradición de un prófugo de la justicia. Por lo tanto, acá no hay pues maña, no hay especulación. El Ministerio de Justicia, a través de la Procuraduría Anticorrupción, ha cumplido a carta cabal su deber y su trabajo. Eso es lo que tenía que hacer. Eso es lo que tenía que hacer. Eso no es persecución. Eso no es persecución, eso es parte del trabajo normal del procurador y de la Procuraduría y el Estado peruano. Así la persona no sea funcionario público. Así la persona no sea funcionario público, ¿no? Es obvio que hay personas que pueden ser cómplices o pueden estar inmersos en un tema de corrupción y son las entidades del Poder Judicial a través de la Procuraduría, que es quien activa los procesos de extradición, los que solicitan y los que arman los cuadernillos. Muy bien. Entonces, en principio, antes de ir a la pausa, congresista Chejade, este es un triunfo del Ministerio de Justicia y de la Procuraduría. Es un primer paso. Yo no quiero ser triunfalista en eso. Es un primer paso. Hay que felicitar por el buen trabajo de Joel Segura y en la Corte Suprema ha hecho seguramente lo que ha tenido que hacer, es decir, activar todo un mecanismo extradicional. Ahora falta que esto pase todavía al Consejo de Ministros, que seguramente por la premura tendrá que ser mañana mismo, si es que, como se dice, ha sido aceptado, porque todavía falta que el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, lo remita al Ministerio de Justicia y este tramite el pedido a través de la agenda, la orden del día, del Consejo de Ministros. O sea, esto primero tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Sí, sin duda alguna. ¿Y después qué pasa? Si en Consejo de Ministros se aprueba, al día siguiente tiene que salir publicado en el Diario Oficial Peruano la resolución. Eso sería jueves. Eso sería el jueves, la solicitud de extradición activa, y luego tienen que enviarlo a la Cancillería para que a través de valija diplomática se armen los cuadernillos, las copias y todo ello, que es un tema que demora, o sea, que no es un tema que en media hora ya está la firma y todo, eso demora. Puede demorar un par de días, puede demorar un día. Me imagino que con la diligencia de Cancillería lo pueden hacer lo más rápido posible y enviarlo después a la Embajada de Perú, Perú en Bolivia, para que la Embajada de Perú en Bolivia lo remita a la Cancillería boliviana. Y esta lo tramite a través del gobierno y del Poder Judicial boliviano. Ese es el trámite. Ya, vamos a la pausa, pero la pregunta la voy a dejar en el aire para el congresista Chejade. ¿Llega o no llega antes del 21 de marzo esta valija diplomática con los papeles? Porque el 21 se vence el plazo, el 21 se supone que Belaún del Ocio sale de su casa. ¿Y a dónde se va? Porque si llega, ¿qué pasa? ¿Lo agarra la policía? ¿Lo llevan a la frontera porque ya llegó el pedido de extradición? Después de la pausa, Chejade nos va a explicar todo. Ya venimos. Pero ¿dónde vamos a encontrar nuevos líderes? Un gran líder es capaz de convencer a los más poderosos. Y tiene la fuerza para impulsarnos a nunca bajar los brazos. Y mientras sus ideas sorprenden, sus ideales inspiran. Nuevos líderes viven entre nosotros. Solo hace falta poder descubrirlos. Encuentra el líder que vive en ti. Universidad Las Américas. Nuevos líderes. Examen de admisión 29 de marzo. Ahora en Corredores de Seguros Falabella, al asegurar tu auto te puedes llevar un Smart TV de 42 pulgadas con Wi-Fi. Aprovecha esta increíble oportunidad. En Corredores de Seguros Falabella estamos contigo. Aprovecha hasta 45% de descuento en cines, teatros y espectáculos, suscribiéndote al comercio. Bienvenidos al club. Las veces que quieras con cualquier medio de pago. Estar bien informado nunca te trajo tantos beneficios. Bienvenidos al club.
interesante este tema, porque, perdón, antes de seguir conversando con el congresista Chejade, hoy día vamos a conversar también con Gustavo Guerra García sobre el corredor, ¿no? Porque claro, con los murales y con las flores amarillas, qué horror. La propia exalcaldesa Susana Villarán ha puesto en su Facebook cómo se barrieron las flores que habían en la plaza y ahora se han plantado puras flores amarillas. Nos estamos olvidando de la reforma de transporte y de los corredores de la carretera central. Cuidado, ¿no? Con distraernos. Vamos a hablar con Guerra García. Y después voy a hablar con la doctora Flor de María Phillips. Ella es superintendente de salud por el tema de los bebés muertos. Felizmente el Ministerio de Salud va a responder hoy día porque esto es una desgracia lo que ha ocurrido. Congresista Chejade, ya, usted decía, bueno, ha dicho todo el trámite regular. Llega la valija, pero no llega el 21, llega el lunes 23 de marzo. Belaúnde Locio ya salió el 21. Sí, porque entiendo que él ya se le habría vencido el plazo de máximo de detención preventiva, ¿no? Sí. Y él podría perfectamente huir a otro país, ¿no es cierto? O sea, si no llega todo a Cancillería boliviana, porque ya, una cosa es que llegue a todos esos documentos, como se dice, a la Cancillería boliviana. Vamos, ¿Y qué pasa ahí? Vamos a suponer que mañana, espero que el Consejo de Ministros lo apruebe, el presidente de la República firma rápido, el día siguiente sale en el diario oficial peruano, el jueves está pasando a Cancillería, están armando la valija diplomática de los cuadernillos de extradición, o del cuadernillo de extradición aceptado por la Suprema Corte peruana. Inmediatamente esas copias, esos cuadernillos, lo están remitiendo inmediatamente a la Embajada de Perú en Bolivia. Ya. ¿No es cierto? Y la Embajada de Perú en Bolivia inmediatamente lo remite con un documento, obviamente, con un cargo, a la Cancillería boliviana, y esta la está remitiendo a la Suprema Corte de Justicia boliviana, ¿no es cierto? Ya, supongamos que todo eso en tiempo récord, porque ya imagino que se estarán amaneciendo sacando fotocopias. Eso puede demorar un par de días, puede ser que el viernes esté todo listo. Ya, y el viernes llega a la superintendencia No, a la Suprema Corte de Justicia a la Suprema boliviana. Suponiendo que el gobierno boliviano es dirigente y la Cancillería lo mismo de Bolivia, y lo remite rápido, en el acto, a la Corte Suprema de Justicia boliviana. Bueno, ahí, en todo caso, el juez que vea el caso extradicional del señor Belaúnde tendrá que emitir una medida cautelar, que puede ser arraigo, es decir, lo que le sucedió a Fujimori en algún momento, es decir, el impedimento de salida del país, ¿no es cierto? Pero puede transitar por todo Bolivia. La otra es una orden de detención domiciliaria y la otra puede ser prisión, ¿no es cierto? Una prisión. Pero Choquehuanca ha dicho que no se va a ampliar la detención. No es que se amplíe la detención de alguna manera era a través de un pedido que había solicitado el gobierno peruano. Pero esto ya sería otra cosa. Esto ya sería otra cosa porque el 21 habrían vencido los plazos. Pero si llega un pedido de extradición del gobierno peruano a través de la Corte Suprema, entonces se reactiva ya un proceso formal de extradición y por lo tanto un juez boliviano tendría, creo yo, 3 alternativas por las cuales resolver: o arraigo, que es el impedimento de salida del país, o sea de Bolivia, o una detención domiciliaria, o prisión, como sucedió con Fujimori. Fujimori tuvo, para que el público lo entienda, en 2 años que duró la extradición que solicitamos por él, proceso judicial de extradición, 3 medidas en 2 años. Primero fue prisión efectiva, después fue arraigo, o sea, impedimento de salir del país, fue donde ahí nosotros viajábamos a Chile constantemente, conversando con el Ministerio del Interior chileno para que no se fugue, porque podía fugarse, como sucedió, por ejemplo, con más de un extraditable peruano en otros países. Y el tercero fue una medida de detención domiciliaria, en la parte final del proceso. ¿No es cierto? Que se acordarán ustedes que Fujimori se alojó en una hacienda chilena cerca del aeropuerto de Santiago. Sí, me acuerdo. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. Tuvo las 3. En el caso de la justicia boliviana puede optar por cualquiera de las 3. Arraigo, impedimento de salir del país, prisión efectiva, o hasta que hubo el proceso de extradición, o la medida de detención domiciliaria, nuevamente. Ahora, lo que dice el canciller boliviano, desde mi punto de vista humilde, no es cierto. Es decir, que porque se envía el cuadernillo de solicitud de extradición, ya no se lo puede expulsar. No es cierto, porque corren por cuerdas separadas. En primer lugar, todavía a Bolivia no ha llegado ningún cuadernillo de extradición. Recién, supuestamente... Claro, eso le iba a preguntar, ¿cómo él habla de extradición si no le ha llegado el cuadernillo? Yo creo que, con todo respeto, el canciller boliviano, trato de entenderlo, sigo tratando de entenderlo, no ha señalado lo correcto, está en el error, en un error jurídico, de repente no tiene mayor conocimiento, de repente no tiene por qué conocerlo, no sé, o no se ha asesorado bien, no sabemos, pero
no ha llegado ningún cuadernillo de extradición a Bolivia, por lo menos hasta esta hora, ni mañana tampoco, porque va a tener que ser aprobado, si es que es cierto lo que dice, confío en que sí, el ministro de Justicia, que ha habido ya la autorización de la Corte Suprema, que han sido seguramente en las últimas horas. Ya. Todavía esto no ha llegado a Bolivia, por lo tanto la expulsión se puede dar en las próximas horas, pero porque ya la CONARE ha dicho no al refugio. Sí, no al refugio, pero tengo muchas preguntas, pero el doctor Nakazaki le está haciendo un comentario en tweet, está haciendo un comentario en Twitter, y se lo quiero leer para que usted lo resuelva. Él dice que es incorrecto lo que usted está diciendo, el proceso judicial como extradición prevalece sobre el proceso administrativo de expulsión. Pero todavía no ha llegado ningún cuadernillo de extradición a Bolivia. Entonces, ¿por qué no puede operar la expulsión en las próximas horas, en los próximos días? Si todavía el cuadernillo de extradición no está en Bolivia. ¿Pero usted no dice que es mejor que llegue rápido? Ya no entiendo. Tú me estás diciendo... No, él dice que es incorrecto lo que está diciendo porque el proceso de judicial como extradición prevalece sobre el proceso administrativo de expulsión. No, porque corren por cuerdas separadas. Ajá. Pero el gobierno boliviano puede decir, oiga, antes que opere cualquier solicitud de extradición y que nosotros la aceptemos, la expulsión por irregularidad documentaria por parte de la persona que ha querido refugiarse en un país, que en este caso es Martín Belaúnde. O sea, puede tener razón en Nakazaki siempre y cuando hayamos pasado a otra fase. Todavía no hemos pasado esa fase. No hemos pasado. Todavía el cuadernillo de extradición ni siquiera ha sido aprobado por el Consejo de Ministros peruano. Ya, pero hay una cosa que no me queda claro. Lo que usted está narrando, congresista Chajade, es básicamente un baile de polka, ¿no? Que todos se apuren, que todos se amanezcan y que firmen rapidito y que todos sean diligentes. Y eso que llegue antes del 21... Permítame dudarlo, pero quizás. Pero ¿Qué pasa? Y eso, perdón por la interrupción. Sí. ¿Qué pasa si no llegan? Entonces, el 21, que es sábado, porque ya nadie trabaja, pues la Cancillería no creo que atienda a sus oficinas administrativas, o no lo sé, y Belaúnde Locio sale. Entonces, él puede irse de Bolivia, ¿o no? Porque estaría libre. Esa es una posibilidad que está latente, sin duda alguna. Pero lo que quiero decir... Ya, y si se va, esa es mi pregunta, puede irse, ¿no es cierto? Si se va, todo ese cuaderno de extradición ya no funciona. Así es, si se va ya el cuaderno de extradición, simplemente se queda en el archivo y el Perú tendría que seguir un proceso de extradición ante el país que es donde es localizado el señor Martín Belaúnde. Vamos a suponer que antes que llegue el cuadernillo de extradición a Bolivia, el señor se escape el sábado o el lunes, vamos a suponer, ¿no es cierto? Supongamos que se va... Y se va a Venezuela. Ya. Se localiza en Venezuela o en Argentina o lo que fuese. Entonces tendría que el Perú primero solicitar la localización del señor Belaúnde, ya sea en Argentina, ya sea en Venezuela, ya sea donde fuese. ¿Y cómo luego ver si el país donde ha entrado lo ha hecho de manera irregular. Ya, pero perdóneme, ¿cómo ahí se le va la expulsión o si no, un proceso de extradición? Estamos conjeturando, por supuesto, ¿no? Ok, ya, pero hay que ponernos en todos los escenarios, ¿no? Porque esto es como un... Pero quiero ser bastante enfático, Milagros. El gobierno peruano ha hecho todos los intentos para que el señor Martín Belaúnde se ponga a derecho. Creo que esto es lo principal. Primero, el presidente Ollantumala, y eso es de público conocimiento, no lo vengo a decir yo el día de hoy solamente, ha conversado vía telefónica con Evo Morales en repetidas oportunidades para que el señor Martín Belaúnde se ponga a derecho y las autoridades bolivianas lo trasladen al Perú. Ha conversado en varias oportunidades. Por lo menos en un par de veces. Y eso salió a la luz pública, o sea, no lo estamos descubriendo. No. Lo ha hecho 2 veces. Lo ha hecho 2 veces. Ok. ¿Ya? Así es. En segundo lugar... Pero eso no lo ha hecho ni con Orellana, el procurador de la República... O sea, pero se da cuenta, ¿no? No lo hizo con Orellana y sí lo hace con Belaúnde Locio. Bien raro, ¿no? O sea... ¿Humala qué quiere? ¿Meterlo de todas maneras preso? Porque Orellana, mi querida Milagros, la decisión de expulsarlo del gobierno y la justicia colombiana fue bastante rápido. Sí. Entonces no se necesitó, porque además Orellana no pidió refugio ni nada. En cambio, en el caso de Martín Belaúnde... ¿O Humala quiere callarlo, apresarlo y silenciar a Belaúnde? No. Yo creo que a la oposición política seguramente le conviene que Martín Belaúnde permanezca en Bolivia y no venga al Perú para decirle, como una vez te comenté en tu programa, que seguramente el gobierno peruano está coludido con Evo Morales y por eso no viene al Perú. Bueno, ha quedado claro que no es... Eso no es así, ya quedó demostrado, porque, te vuelvo a repetir, el presidente Ollantumala, por lo menos en 2 oportunidades, ha conversado con Evo Morales y ha habido intercambio de notas, por lo menos de Cancillería, en la cual se ha pedido la extradición o la expulsión de Martín Belaúnde al Perú.
En segundo lugar, la Procuraduría, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Justicia, ha actuado con el deber, ¿no es cierto?, con el derecho, y ha diligenciado lo más rápido posible los cuadernillos de extradición. Otra cosa es que la Suprema Corte de Justicia peruana haya rechazado hace un mes, la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, haya rechazado los cuadernillos de extradición en primera línea, eliminarmente, contra Belaún del Ocio. Eso es otra cosa. Pero Belaún del Ocio, usted lo ha escuchado en la entrevista que me dio en Sin Pelos en la Lengua en América Televisión. Él ha dicho en todos los tonos que es inocente, que le presentan una sola prueba, que no es posible que en el Perú no prime la presunción de la inocencia. Qué bueno que me lo preguntas, Milagros, porque yo el día de hoy no he venido a decir que Martín Belaúnde es inocente o culpable. Es cierto que para todo procesado, yo soy abogado antes de político, y lo voy a seguir siendo, hasta el día de mi muerte, rige constitucionalmente el principio de presunción de inocencia, no el de presunción de culpabilidad. Ya, o sea, pero por lo tanto... Pero él ha dicho eso, ¿por qué me tengo, perdón por la expresión, él ha dicho, ¿por qué yo me tengo que comer cárcel si yo creo que soy inocente? Primero demuéstrenme la culpabilidad y muéstrenme una sola prueba. O sea, ¿cuál es la defensa para un ciudadano? Olvidémonos de él, ¿no? Pensamos en cualquier persona que simplemente dice, me fugo, me voy, porque yo no me voy a ir a la cárcel. Primero digan, ¿por qué soy culpable? Son mecanismos que otro día lo podemos discutir, Milagros, que se han aprobado en el Congreso de la República, que no necesariamente tienen la aprobación de todos nosotros, en la cual por determinadas pruebas hay prisión preventiva de 6 meses, 12 meses o 18. En el caso de Martín Belaúnde es 18 meses. Es 18. Puede parecer un poco exagerado, digamos, ¿no es cierto? Pero yo no quiero aventurarme el día de hoy a decir que Martín Belaúnde es culpable o inocente. Eso lo dirá la justicia peruana. Lo que está haciendo el gobierno peruano, el Estado peruano, mejor dicho, es actuar diligentemente, es ante un requerimiento de la justicia peruana, operar todos los mecanismos y los procedimientos para que el señor se ponga a derecho y la justicia peruana, lejos del tema mediático, de manera, digamos, tranquila, pausada, transparente y sin ningún tipo de presión, pueda determinar su inocencia o su culpabilidad. Ya. Yo no me atrevería el día de hoy a decir, por Dios, Milagros, Ya, de acuerdo. que Martín Belaúnde es culpable o inocente. Eso lo dirá la justicia peruana. Ya, de acuerdo. Y en este programa hemos investigado mucho y usted sabe que bueno, hay varios... Tú me has venido a preguntar los mecanismos tradicionales o procedimentales. Pero ahora también le voy a preguntar algo, y con eso termino, porque claro, Polo Elórtiga estuvo fugado, estuvo escondido, hasta que lo encontraron, lo metieron a la cárcel y, oh sorpresa, resulta que todo fue irregular y que no debía de estar en la cárcel. Y entonces, ¿quién le devuelve los meses, las semanas, los días que pasó en prisión? Porque estar en prisión no es un juego. No. Entonces, ¿qué va a pasar si, supongamos, al final de la historia se descubre pues que Belaún del Ocio era un lobista, como hay varios, como hay miles, y ninguno está en la cárcel? No es delito el ser lobista, ¿no? Mucha gente piensa lo contrario, ¿ah? Ya, y eso a eso quiero llegar, porque hay varios, ¿no? Lobistas que van por ahí caminando. Y claro, no han sido amigos del presidente, ¿no? Ese es el pecado de Martín Belaúnde, ¿no? Y que no son amigos de presidentes, y que de pronto son también muy amigos de presidentes regionales o de alcaldes, y uno los ve en cócteles. Y no pasa nada. Claro, yo veo las fotos, digo, pero este no es un gran lobista. Ya. ¿Y qué pasa si al final de cuentas, era un gran lobista, hizo pues ya lo que tuvo que hacer, pero no era el delincuente que todo el mundo pensaba? Qué bueno que lo dices, Milagros, porque lamentablemente hay dos tipos de juicio, ¿no? Uno que está proscrito constitucionalmente, que es el juicio mediático, en que ya la prensa te condenó, y otro es el juicio legal, el juicio jurídico, el que tiene que tener todas las garantías constitucionales y procesales, ¿no es cierto? Uno de ellos, el principal, el principio de presunción de inocencia. ¿Qué pasa? Sería pues terrible, ¿no? Porque por temas mediáticos como el del señor Elórtiga, un señor estaría siendo condenado antes del juicio, ¿no es cierto? Pero es que fue condenado por el mismo Ramos Heredia. Entonces, la pregunta que yo le hago como ciudadana, ya ni siquiera como periodista... Es indignación, yo hablo como abogado, es indignación. Claro, ¿y quién le paga? Nadie le repara. Nadie. Por eso, yo creo que los medios de comunicación deberían tener un poco más de cordura, ¿no es cierto? No digo todos, sino que hay también cierta prensa, no generalizo, sensacionalista, ¿no es cierto?, que condena antes de un proceso penal, ¿no es cierto?, y el otro es el juez, el Poder Judicial. Y yo conozco muchísimos jueces, Milagros, vocales, jueces, hasta... Que se dejan llevar por los medios. Que se dejan llevar por la presión mediática, o por la presión política muchas veces. Sí, entonces, claro, dicen, oiga, ¿qué cosa es más fácil? ¿Condenar o absolver? Condenar. Porque si condena no pasó nada.
Pero si lo absuelve, dicen, la sospecha. Hay sospecha, y de repente me llegan al órgano de control interno, me votan, entonces lo condeno. Entonces, ¿y en ese caso hay presión mediática, política? En el caso de Martín Belaúnde, es obvio, no lo tengo por qué decir yo solamente, hay toda una corriente mediática en contra del señor Belaúnde. Por eso digo, yo en estos momentos, yo no quiero señalar, digamos, antes de un proceso penal, si el señor Martín Belaúnde es inocente o culpable. No lo sé. Tú me has venido me has invitado y te agradezco. Sí, simplemente claro, cuáles son los pasos esto. extradicionales, cuáles son las posibilidades, y estamos conjeturando, y he venido a decir además que felicito al gobierno y al Ministerio de Justicia y al Procurador Segura y a la Procuraduría porque han hecho su trabajo diligente. Y que ya se verá lo que sucederá seguramente en los próximos días con la Corte Suprema de Justicia Boliviana, que esperemos sea también diligente, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que sucede. Yo le agradezco mucho por la explicación. Gracias, nos ha quedado mucho más claro, porque lo de Choquehuanca de verdad nos mareó a todos. Lo único que se entendió es que no se entendió nada. Sí. Además decía, hay que formalizar, pero si no hay que presentar, ya, en fin. Pero gracias congresista Chajade. Gracias, Milagros. Otro día hablamos de la Unión Civil. Me ha prometido. Y la Unión Solidaria. De verdad, usted es del otro lado. No, del otro lado no, soy del mismo lado. Siempre vamos al frente. Acá pero no sería nada malo que usted fuera gay, ¿o sí? Pero no lo soy. Entonces, si usted fuera gay, ¿lo diría? Por supuesto, pero no lo soy. Pero no, pues usted es straight. Bueno, o sea, como se dicen. Bueno, ya. Vamos al frente. Vamos al frente. Otro día hablamos de la hablamos encantado con el mayor respeto, además, porque... Por supuesto, señor. Aquí respetamos a todos, y eso hay que siempre... Debe prevalecer. Encantado de estar en tu programa, claro que sí. Le agradezco mucho. Me voy a la pausa, regreso con la doctora, ¿verdad? Con Guerra García. Es que algo tiene que pasar con el transporte, porque y esto es demasiado. ¿Qué va a decir Gustavo Guerra García, expresidente del directorio de ProTransporte? ¿Qué va a pasar con los corredores de la carretera? Ya esto, y claro, lo han llamado a Castañeda al Congreso, Mayra. Ahora, señor Castañeda, ¿qué va a decir? Después de la pausa.